Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana de confinamiento, pero como siempre con grandes personalidades. En esta ocasión me encuentro muy contento, ya que tenemos el grandísimo honor de tener aquí al doctor en economía, escritor y miembro de la Mont Pelerin Society. Se trata de Carlos Rodríguez Brown. ¿Cómo está, estimado profesor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué honor haberlo podido contactar y que nos acompañe esta vez en la entrevista en estos tiempos de confinamiento y de pandemia, donde más debemos aprovechar para seguir aprendiendo y seguir conociendo. Y por favor, empecemos de planos para no perder ni un solo segundo. Por favor, cuéntenos sobre usted un poco, su trayectoria. ¿Quién es Carlos Rodríguez? Pues yo nací en Buenos Aires en 1948 y estudié allí en el Colegio Cardenal Newman y en la Universidad Católica Argentina. Soy licenciado en Economía. Vivo en España desde el año 1977. Soy un exiliado de la dictadura militar. Llegué a España siendo un joven muy de izquierdas y que nunca había oído hablar del liberalismo. Y tuve la fortuna de, cuando estaba haciendo el doctorado en España, de conocer a un profesor que se llama Pedro Schwartz. Pedro Schwartz es uno de los grandes liberales del mundo de habla hispana. Ahora que hablabas de la Mont Pelerin, fue presidente de la Mont Pelerin Society. Y fue Pedro, que había sido un socialdemócrata también, el que me dijo: joven, esas ideas que usted tiene están equivocadas. y, y fue con él y discutiendo con él, como me enteré de qué cosa es el liberalismo y me fui haciendo liberal. Y en España he hecho una carrera académica de la mano de Pedro, que me dirigió la tesis doctoral, y con el paso del tiempo pues yo ocupé su cátedra en la Universidad Complutense. Esa ha sido una corriente de mi trabajo, la vida académica. Otra vida importante para mí es el periodismo. Siempre me gustó el periodismo y lo ejercí desde muy joven. Fui corresponsal en España de un diario argentino que se llama La Prensa. No sé si existe, me parece que ya no existe más, no estoy muy seguro. Y he hecho pues prensa, radio y televisión. Sobre todo prensa y radio, que son mis dos grandes actividades. Y también pues me dedico a dar conferencias y a escribir libros y esas cosas. Estimado profesor, a través de los años usted ha llegado a ser uno de los grandes referentes del liberalismo hispano, con múltiples libros escritos, traducidos, como ya lo mencionó, y nos cuenta que su primer encuentro con el liberalismo más o menos fue con el profesor Schwartz, allá en España. Pero ¿cuál fue el primer encuentro con las ideas, en este caso con las ideas de izquierda, y cómo fue el transcurso en el cual fue cambiando de opinión? Y lo más importante, ¿por qué decidió quedarse con el liberalismo? Pues vamos a ver, mis primeras escarceos con la izquierda fue en los años, final de los 60, principios de los 70. Nos encantaba a los jóvenes el Che Guevara, nos parecía que era un héroe, así lo creía yo. Fue muchos años después cuando descubrí que era un salvaje asesino, ¿no? Y que había contribuido a edificar y consolidar la dictadura más duradera de América Latina, tan duradera que dura todavía. Y entonces nos encantaba el Che Guevara y nos encantaba el socialismo y el comunismo. Incluso teníamos la idea de que quizá Rusia no funcionaba del todo bien, pero China sí. Nos gustaba China, nos gustaba Mao Zedong, que en esa época llevaba pues decenas de millones de trabajadores asesinados, ¿no? Que es lo que han hecho los comunistas. Cuento esto no con orgullo, sino para ilustrar el enorme poder que tienen las ideas. Es decir, las ideas pueden llevar a una completa ceguera, como tienen tantos intelectuales
en el mundo, ¿no? Piensan que el socialismo es un paraíso. Y como digo, fue solo cuando llegué a España y me encontré con Pedro que me, me, me dijo, hay que repensar estas cosas, ¿no? Y hay que repensarlas de dos maneras. Por un lado, tomar conciencia de la práctica. Es decir, en la práctica el antiliberalismo es simplemente criminal y es antiobrero, hostil a los trabajadores como ningún otro sistema en el mundo, ¿no? Lo interesante es cómo fue Pedro Spart empezando a ilustrarme en estas ideas. Y fue con un pequeño librito de Karl Popper, que se llama La miseria del historicismo, que es un libro que había traducido él, por cierto, en Alianza Editorial. Y es un libro, me parece muy notable. Popper es muy famoso por otro libro, el famoso La sociedad abierta y sus enemigos, que también leí entonces. Pero estuvo muy bien, Pedro, al inspirarme a que leyera ese libro. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la mayor parte de los izquierdistas tienen la idea de que la historia la pueden conocer. Los antiliberales dicen que la historia la pueden conocer, ¿no? La famosa frase de Fidel Castro después en el juicio del cuartel de Moncada, ¿no? Dice, la historia me absolverá. Por cierto, la misma frase la dijo Adolfo Hitler, otro socialista. Bueno, pues lo que hace Karl Popper en ese libro es precisamente poner el dedo en esa llaga. Es decir, oiga, ¿y usted cómo sabe, no? ¿Y usted cómo sabe cuáles son las leyes de la historia? ¿Qué clase de soberbia tiene usted? ¿Qué clase de arrogancia tiene usted? Y ese fue un buen comienzo para después empezar a leer pues, a los clásicos del liberalismo, desde Adam Smith hasta Hayek, a quien por cierto conocí y entrevisté, pude verlo varias veces también gracias a Pedro Suárez. Vemos que, como bien lo mencionaba, el aspecto de lo que hablaba Hayek, de la fatal arrogancia de querer asumir, de que se puede conocer la historia, y si es que se puede conocer, o sea, el mecanismo con el cual funciona la historia, también se puede cambiar la historia. Entonces, a esto me viene algo muy importante sobre el liberalismo, que sin duda alguna, este ha tenido una gran importancia y ha tenido un gran despertar en los últimos años y ha encontrado, gracias al Internet, una catapulta para ubicarse tímidamente en la opinión pública. Pero ¿a qué se debe que esta filosofía política que marcó un antes y un después en la historia, como mismo lo mencionábamos, de la humanidad, haya quedado relegada a los baúles o, como suelen decir, a las catacumbas liberales? Pues yo no estoy, vamos a ver, primero yo no estoy muy seguro que haya estado en las catacumbas. Siempre estuvo allí y lo que ha tenido pues es un florecimiento en las últimas décadas muy, muy considerable, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, digamos, que es la gran noticia de nuestro tiempo, yo creo que de las grandes noticias de la historia humana, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el liberalismo? Probablemente, vamos a ver, no es muy intuitivo, ¿no? Yo siempre digo que lo que es intuitivo es el socialismo, ¿no? Que dice, si hay un pobre, entonces es porque el rico lo explota. Que esto es... Y si hay un pobre, hay que quitarle el dinero al rico, dárselo al pobre. Ese tipo de cosas son muy intuitivas. El liberalismo no es tan intuitivo, me parece que es algo más complejo. Y después, el socialismo invita a la acción y está embebido de una superioridad moral. Es decir, los socialistas se creen que son buenas personas y que van a cambiar la sociedad como si fuera un guante, mientras que el liberal es más cauteloso, más prudente, dice, oiga, mejor no hagamos experimentos, mejor dejemos a la gente en paz, protejamos sus derechos, no los violemos, pero tampoco reorganicemos la sociedad. No es muy atractivo. Más atractivo son los discursos de los socialistas de todos los partidos, que son discursos muy simplistas y que tienen esa carga de superioridad moral que resulta atractiva. Totalmente de acuerdo.
Y ya que lo mencionó aquello de la opresión y la explotación, hablemos del mercado. Desde los sectores más bulliciosos de la izquierda se argumenta que este no es más que un mecanismo en el cual se reproduce esa lógica de explotación de las personas, dado que este solo da acceso a unos cuantos privilegiados dueños del capital y otros cuantos desposeídos, dueños únicamente de su fuerza de trabajo, que no tienen otra alternativa más que empeñarla al mejor postor y que incluso muchos quedan fuera de esta dinámica y por tanto quedan excluidos de la dinámica del mercado. Argumentan que debe existir una red estatal de protección que impida que este mecanismo reproduzca esta opresión de los privados, que corrige esas fallas del mercado. ¿Qué tiene de cierto y qué tiene de falso en este retrato que se da del mercado? Pues tiene todo de falso, ¿no? Lo primero que hay que recordarles a los socialistas cuando nos hablan de los fallos del mercado es que, por supuesto que el mercado tiene fallos, si es de las personas. El mercado son las mujeres y los hombres en sus transacciones y por supuesto que está lleno de defectos. Pero la alternativa es peor, ¿eh? Es decir, si suprimimos el mercado, la alternativa es mucho peor. Y el capitalismo tiene muchas dificultades, pero si suprimes el capitalismo, lo que pasa es que decenas de millones de trabajadores mueren de hambre. Es decir, ni media broma, ni un chiste hagamos con estas cosas cuando nos digan los fallos del mercado. No me diga usted, sí, claro, ¿cómo no va a tener fallos? Pero si lo suprime, el mundo simplemente es un infierno, es un horror en términos no solamente económicos, sino también políticos. Todos los países en donde se suprimió el mercado, todos los países fueron países pobres económicamente y dictatoriales políticamente. No puede ser casualidad eso, ¿no? No puede ser casualidad que da lo mismo Cuba que Corea del Norte. Si uno suprime el mercado, uno inmediatamente logra el hambre de los trabajadores y la opresión para todos. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que el mercado no es una cosa y el mercado no es un sitio. Quizá la mejor definición que se pueda dar del mercado es que es un proceso. Es un proceso en el que las personas vamos conociéndonos unos a otros, vamos descubriendo las necesidades de los demás y vamos entablando relaciones. El mercado es justo lo contrario de lo que se dice. Se dice que es una especie de ogro que nos controla y nos domina. Es justo al revés. Es el ámbito de nuestras relaciones libres, ámbito en el cual podemos desarrollar nuestras capacidades junto con las capacidades de los demás. Por eso esta idea de que el mercado controla, el mercado manda. No, mire, no, esto no. Donde se controla y se manda es cuando no hay mercado, eso sí. Si no hay mercado, entonces hay un señor del Partido Comunista que nos dice lo que hay que hacer. Pero en el mercado esto no es posible, ¿no? Fíjate otra noción que a veces se interpreta equivocadamente, ¿no? Y es que no, los liberales queréis que la gente se haga rica para que después, una vez que son ricos, entonces ayuden al conjunto de la sociedad, ¿no? Lo que llaman de trickle-down economics, ¿no? La economía del derrame, ¿no? Como si primero se hacen ricos los ricos y después nos ayudan a los demás. No, mire, en el mercado esto no es así. ¿Por qué? Porque en el mercado uno no puede hacerse rico si no ayuda antes a los demás, no después. Es verdad que los ricos, cuando se hacen ricos, como tenemos el ejemplo más típico de España, es Amancio Ortega, el dueño de Zara, es verdad que es un hombre muy generoso, tiene una fundación y ayuda mucho, pero cuando ayudó a Amancio Ortega fue antes. Quiero decir, Amancio Ortega, para hacerse rico, tuvo que ayudar. ¿Por qué? Porque en el mercado no hay otra opción. Es que en el mercado salió el señor Amancio Ortega con unas camisas y las ofreció a la venta. No pudo obligar a nadie a que compre. Las puso en la venta. Y resulta que era un genio, hacía las camisas maravillosamente, a la gente le gustó y millones y millones y millones de mujeres y de hombres compraron sus cosas y por eso es rico. Es decir, benefició a las personas antes, las benefició para hacerse rico, porque en el mercado uno no puede imponer,
tiene que convencer, tiene que persuadir, pero no puede obligar. Precisamente los enemigos del mercado sí quieren obligar. Profesor, y eso me trae a una pregunta clave, que es el papel que juega la libertad, porque se suele decir, ustedes los liberales quieren libertad para unos cuantos, para los ricos y poderosos, que obviamente el poder del dinero les brinda libertad, les brinda esa capacidad de acción, pero dicen, pero de libertad no se come, infiriendo que el dinero es lo que da la libertad y por tanto se debe distribuir aquella libertad para dar un cierto acceso material. ¿Es el acceso, ese acceso material lo que define la libertad o qué implica ser libre? Eso es una vieja trampa. Había un economista español y también escritor que se llamó San Pedro, José Luis San Pedro, que decía eso mismo que dices tú, ¿no? Él decía, pues si no tengo dinero, a mí que me vale el mercado. En el mercado pues no podré comprar nada y entonces seré pobre y me moriré de hambre, ¿no? Aquí la falacia de todo esto es que los recursos los tenemos todos. Si no hay persona que no tenga recursos. El 99% de la población, si excluimos a las personas que están muy enfermas o que tienen incapacidades físicas o psíquicas, el 99,99% de la población tiene el recurso más importante del mundo, que es cada persona. Cada persona. El capital más importante del mundo no es el dinero, sino el capital humano. Y entonces lo que hace el mercado, lo que hace la libertad, es permitir ejercer ese capital, ponerlo en actividad, ponerlo en marcha. En la medida en que esto se pueda hacer, en la medida que no haya obstáculos para hacerlo, la gente puede prosperar. Es que cuando uno escucha estos argumentos, ¿no? Uno dice, pero caramba, pero vamos a ver si en los últimos 50 años cientos de millones de personas han podido dejar atrás la pobreza extrema. Cientos de millones. Ese es uno de los resultados de la caída del muro de Berlín. Esa ola de libertad que recorrió el mundo, desconcertando enormemente a los socialistas y los comunistas y los populistas, y que permitió que la gente, pues con su capital, con el capital humano, pudo trabajar y salir adelante y prosperar. Es decir, no hay que pensar en el mercado, como digo, como en un mecanismo, como una tienda, en donde si yo no tengo dinero, pues no puedo comprar. Hay que verlo al revés, como un proceso en el cual el capital que todos tenemos, que es el capital humano, puede ser puesto en marcha para crear riqueza y prosperidad. Y ante eso, ¿qué papel surge del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado que surge para garantizar esa protección? Una mítica frase que sin duda quienes nos encontramos inmersos en el mundo de las ideas de la libertad nos dirige seguidamente a su persona, que es a pesar del gobierno. ¿Por qué referirse a este como un peso y no como un regocijo, si se supone que que el gobierno, el pilar del Estado, se encuentra ahí para conducir a la sociedad, para generar orden y evitarnos dificultades? Pues sí, esa es una vieja frase mía que utilizo todos los días en la radio al saludar. Sí, buenos días a pesar del gobierno. Lo digo porque en términos irónicos me gustaría apartarme de esta idea según la cual pues lo que hay que pensar siempre es en el Estado como la gran solución de nuestros problemas. No estoy diciendo que el Estado tenga necesariamente que desaparecer, ¿eh? No estoy abogando necesariamente por el anarquismo. Lo que estoy abogando es en contra de esta idea de que la gente sospecha de la libertad y en principio tiene confianza en el Estado. Mi idea es que el mensaje debería ser al revés. Deberíamos tener confianza en la libertad y en principio sospechar del Estado. En principio. Porque tiene una dinámica el Estado que tiende a crecer, tiende a agrupar a sectores de interés, a grupos de presión, tiende a jugar con los intereses políticos y también económicos y tiende a convertirse en lo que es ahora. Nosotros siempre se dice que vivimos en países capitalistas. Esto en realidad no es de todo cierto, porque en la mayor parte de los países de Occidente vivimos en países que son sistemas que son híbridos, son una mezcla de mercado y Estado, son una mezcla de socialismo y de capitalismo en realidad. Entonces, la advertencia de los liberales no debería ser tanto, creo yo,
la idea de extinguir el Estado, sino de analizarlo para restringirlo. Porque la libertad en realidad no depende de la forma que tenga el poder. La libertad depende de los límites que el poder tenga. Esto es muy crucial. ¿Por qué? Porque las personas no suelen tener muy presente esos límites, salvo cuando quizás sea demasiado tarde y ya el Estado sea una especie de, como decía Octavio Paz, el ogro filantrópico que todo lo controla, ¿no? Pero me parece que nuestro análisis convendría que fuera por ahí, la idea de intentar contener al poder político, porque aunque sea filantrópico, es un ogro, ¿eh? Precisamente eso me trae unas ciertas ideas, de ya que mencioné el anarquismo. Algo que se escucha mucho desde el sector anarquista, en especial del anarcocapitalismo, es que los impuestos son un robo y queda algo para debatir, ya que es la carga impositiva. Algunos estados son más respetuosos con los impuestos, otros no tanto, otros de plano matan, como se dice, a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo abordar este tema desde lo moral? ¿Quién determina cuánto es lo justo de contribución en una sociedad compleja y extensa como es la sociedad moderna? Pues es una pregunta buenísima. Los economistas vienen debatiendo esto desde hace muchísimo tiempo y quizá el que se dio cuenta de todo esto a final del siglo XIX fue un grandísimo economista sueco, era más bien socialista antes que liberal, que se llamó Wicksell, en un famoso ensayo que se llama Una teoría sobre la tributación justa. Y al final, dándole muchas vueltas, dijo, oye, los impuestos, los únicos impuestos que son en realidad justos son los impuestos en los que todo el mundo está de acuerdo en pagar. Y si te fijas, si esto fuera así, o sea, si los estados funcionaran como si fuera un club, en donde todo el mundo está de acuerdo, porque todo el mundo se hace socio, en pagar una cuota, los estados serían pequeños, ¿eh? Los estados son enormes y han crecido precisamente porque esto no se hace. Y porque te inyectan el tentador veneno de que el Estado te va a dar cosas y tú no las vas a pagar, porque las va a pagar otro. Esto es extraordinariamente atractivo y tiene un éxito enorme en el momento en que los seres humanos dejamos de defender la propiedad ajena. Porque claro, la propiedad la defendemos todos, si es nuestra. Es decir, nosotros, nuestra casa, nuestro dinero, nuestro sueldo, eso no queremos que nos lo toquen. Ahora, cuando me dicen a mí, le vamos a quitar el dinero a su vecina porque es más rica que usted, ahí es cuando ponen a prueba el sentimiento liberal. El sentimiento liberal no es defender la propiedad nuestra, sino la propiedad de mi vecina, que es sagrada, porque es suya. Esta me parece que es un punto clave para denunciar el crecimiento del Estado y para ponerle límites. En la medida en que cada uno de nosotros esté dispuesto a defender no solo su propiedad, sino también la propiedad de la vecina, yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más libre. Entre eso, el liberalismo fue partícipe del cambio de paradigma en el cual se cambió el antiguo régimen absolutista para dar paso a este régimen del Estado moderno. Y por ello ha sido atacado desde diferentes frentes, no solo del socialista, sino también de los realistas a través de la historia. Pero lo curioso es que también ha sido criticado dentro del mismo liberalismo, digamos más del ala que hablábamos, del ala anarquista, en el que se deduce que el liberalismo fue quien dio paso a la consagración de ese ogro que hablaba usted antes, estatal, que se termina comiendo a sus propios amos, que es lo que ha pasado. Y después de su creación, este no puede ser limitado. ¿Cómo limitar al ogro? ¿Cómo limitar a este poder estatal? Pues siempre me tienes que hacer preguntas que yo sepa responder, porque claro, son preguntas estas muy, muy complicadas. Digamos dos cosas. Primero, es muy importante lo que has dicho, de que el liberalismo no es un bloque, ¿no? Decía Ortega y Gasset, una cosa son las personas de una escuela y otra cosa es un grupo de gramófonos.
No somos un grupo de gramófonos, no decimos las mismas cosas, tenemos mucha discusión y eso es una cosa que está muy bien. La cuestión de cómo limitar al Estado es realmente el problema. Durante muchos años, el liberalismo clásico apostó por el marco constitucional y las constituciones son saludadas por los liberales. Y me pregunto si no nos estamos equivocando en eso. Porque en realidad, ninguna constitución ha podido limitar el poder del Estado. A mí el ejemplo que más me gusta es el ejemplo de la Constitución americana, que a los liberales nos encanta, ¿no? La Declaración de la Independencia y la Constitución, todo nos gusta muchísimo, ¿no? Pues a principios del siglo XX, los gobernantes norteamericanos quisieron imponer el impuesto sobre la renta, el income tax. Bueno, y descubrieron que no podían ponerlo. ¿Por qué? Pues porque era inconstitucional. ¿Y cómo? ¿Qué hicieron? Pues enmendaron la Constitución, pusieron una enmienda a la Constitución, e inmediatamente pusieron el impuesto sobre la renta y la siguen teniendo ahora. Quiero decir, no tengamos tanta confianza en estos atajos, ¿no? Estos atajos de que no, hacemos una ley, hacemos una constitución, entonces ya está, el poder va a estar limitado. Al final había un famoso juez norteamericano que tiene una frase tremenda. El juez se llamaba Hand, Learn Hand, y dice Hand, la libertad yace en los corazones de las mujeres y los hombres. Si no está ahí, ninguna constitución la va a defender. Y si está ahí, no necesita ninguna constitución para ser defendida. Y es una idea, me parece, muy profunda y en el fondo muy tremenda, porque nos va indicando el difícil camino que tenemos por delante, ¿no? Que no es un camino de leyes, sino un camino de políticas. A veces la gente piensa, no, es muy fácil, hacemos un partido político liberal y ya está. No, el camino es mucho más complicado. El camino es las ideas y los corazones de las mujeres y los hombres. Y eso es más complicado, pero bueno, me parece que es lo que hay que hacer. Lo que podemos inferir de aquello es que para poder limitar ese poder estatal, para que no se pueda salir de las manos y robarnos las libertades, lo primordial sería trabajar sobre los principios de cada persona, y eso sería mediante el plano cultural, ¿es lo que se puede inferir? Bueno, el mundo de las ideas es un mundo muy amplio. Y por supuesto que tiene que ver la cultura, pero también tiene que ver pues, la política y los medios de comunicación, la educación, hay la religión, hay un abanico muy amplio, porque los seres humanos recibimos inputs, digamos, por todas partes, ¿no? Estamos todo el tiempo rodeados de ideas y de valores, los estamos cuestionando. Pues yo creo que la tarea que nos cumple a los liberales es estar en todos esos frentes, cuanto más frentes mejor, e ir librando esa batalla, como te decía, librando la batalla de las ideas y de los valores de las personas. Me parece a mí que el camino va por ahí, pero no es fácil, ¿eh? Quiero pasar a un tema en el cual sé que usted es experto, que es el tema de Adam Smith. Eh, Dentro de la academia hay una cierta discrepancia porque muchos aducen que hay cierta descoordinación, o que pareciera que son diferentes autores los que tratan dos libros diferentes, del cual es La riqueza de las naciones y La teoría de los sentimientos morales. En el uno, en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith trata sobre ponerse en los zapatos de los demás, ese punto de la empatía, mientras que en La riqueza de las naciones va más allá del interés propio y seduce a un egoísmo propio, y que ese egoísmo es el que reproduce el bien para los demás y para uno mismo. ¿Cómo se puede compaginar esta figura de acuerdo a estas discrepancias que hay en la academia? Es cierto que el contraste entre estas dos obras es bastante notable y eso dio lugar a que los pensadores alemanes del siglo XIX hablaran de el problema de Adam Smith, ¿no?
para entenderlo, y te lo voy a resumir muy rápidamente, si queréis podéis entrar en mi blog, carlosrodriguezbrown.com, y ahí tengo un ensayo titulado Adam Smith y el liberalismo, y ahí podéis ver en detalle toda la argumentación, ¿no? Pero, digamos, yo diría que hay que intentar entender que Adam Smith tenía un proyecto, un enorme proyecto, gigantesco, que era, que no pudo completar, y que era un proyecto que incluía un libro sobre moral, que es el que publicó, un libro sobre economía, que también publicó, y después otras cosas que nunca publicó. Un tratado sobre filosofía del derecho, por ejemplo, que nunca publicó. Sabemos que lo tenía en mente porque han aparecido apuntes, juegos de apuntes de alumnos suyos de la universidad, en donde sabemos que estaba tratando eso. Quien explica mejor el proyecto de Adam Smith es un autor inglés, pero que vivió muchos años en España, que se llama John Reader. Y podéis ver el prólogo a un libro de Adam Smith que se llama Ensayos filosóficos, publicado por Editorial Pirámide. Ahí hay una introducción de John Reader que explica esto, para que situemos el conjunto de la obra de Adam Smith. Yo creo que, aunque parezca que son contradictorios, en realidad no lo son. Son diferentes formas de ver el problema. Por cierto, Adam Smith no elogia el egoísmo. La expresión que utiliza es self-love, es propio interés, no selfishness, no es egoísmo, sino self-love, propio interés. Y lo que dice es que hay que respetar a las personas, porque las personas solemos seguir nuestro propio interés, y que si hay un marco de libertad y un marco de reglas institucionales para que no se viole la libertad de otro, entonces esa persecución del propio interés no solamente es buena para nosotros, sino también es buena para la comunidad. Lo último que he leído sobre esto, que es un libro magnífico, es un libro de Rasmussen que se llama El infiel y el profesor. Es un libro precioso sobre la amistad entre David Hume y Adam Smith. El infiel y el profesor. Magnífico libro que explica con un análisis muy bonito esto que estamos discutiendo. Quedará entonces en las referencias, anotado en la parte de abajo del video. Ahí están todos los libros que se han mencionado y los que después le voy a pedir unas recomendaciones. Para seguir en el tema de Adam Smith, la frase por la que más se la conoce a Adam Smith es la famosa mano invisible. Esta mano invisible que reorganiza a la sociedad y que desde el socialismo, desde temas realistas, se habla más como que esto es un tema religioso que tienen los liberales, que dejen a las personas libres y éstas sabrán cómo organizarse. Y bueno, o sea, si lo ponemos así, más peligrosa es la mano visible del Estado. Pero no sé si podemos analizar un poquito sobre esto de la mano invisible, y si es cierto que si es que dejamos a la gente a su libre albedrío, lo que hay es la ley de la selva. Podemos empezar por ahí, esto de la ley de la selva. Los mercados no son la ley de la selva. En la selva no hay mercados. Por eso la selva es pobre, claro. Los mercados están, pues eso, en las ciudades, están en Quito o en Madrid, pero no están en la selva, ¿no? Es curioso lo de la mano invisible, porque la verdad que aparece muy poquito en las obras de Adam Smith, aparece una vez en cada una, y Adam Smith no le daba tanta importancia como se le dio después. Después, esta idea fue transformada en un instrumento mágico, y se dijo que la mano invisible es el mercado perfecto, una especie de obra milagrosa y mágica. No. La intuición mejor la tuvo Bastiat, Federico Bastiat, en un ensayo que se titula Lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que apunta es lo importante de la metáfora de Adam Smith no es que sea una mano, es que es invisible, es que no se ve, es que la sociedad es muy complicada. Lo que vemos funcionar con tranquilidad
lo que vemos completamente funcionar, es una tribu. Nos sentamos y la vemos, y están todos sus integrantes, y ya se ve, eso se ve. Una sociedad moderna no se puede ver, es demasiado complicada. Y precisamente el mensaje es, si el orden extendido que dice Hayek, el orden moderno, es un orden complejo, si no se ve, tenga usted cuidado de no intervenir en él, ¿eh? No vaya a ser que tenga malos resultados. Totalmente. Y bueno, para ir terminando el tema de Adam Smith, ¿cuál es la importancia en nuestros días de abordar este autor, más allá de que haya sido el primero en hacer el primer tratado de economía conocida y que ha sido un personaje que ha sido vilipendiado por todas partes, tanto por propios como de extraños? Por ejemplo, en la parte de los propios se parte del hecho de que este sembró el eje por el cual se desarrolla el marxismo y con base en esta de la teoría del valor-trabajo, y por otra parte, desde el otro lado es que es el padre, como hablábamos antes, que ya lo he dejado claro, el padre del egoísmo individualista, del dios del capital y este tipo de cosas. ¿Cuál es la importancia que tiene Adam Smith como autor en el mundo que vivimos hoy? A mí me parece que es un gran pensador, y los grandes pensadores tienen que ser frecuentados. No es un oráculo, y no era perfecto, y cometió pues muchos errores, esa es la pura verdad. Pero me parece que es una mente fértil, y, y por eso es recomendable el libro de Rasmussen, porque te transmite bien la idea de cómo era el liberalismo de Hume y de Smith, que es un liberalismo cauteloso, un liberalismo realista, un liberalismo que no piensa que hay divinidades en la tierra, que las mujeres y los hombres no somos dioses, los políticos mucho menos, y lo que hacen es invitar al respeto, el respeto a los demás, el respeto a los planes de vida del prójimo, la desconfianza frente a los que quieren reorganizar la sociedad. Esos mensajes me parece a mí que son profundamente liberales. En el fondo, el liberalismo es eso, ¿eh? Es el respeto a los planes de vida del otro, ¿no? Y para eso Adam Smith y otros autores yo creo que nos pueden valer. Profesor Rodríguez Brown, ante todo lo que hemos hablado alrededor de esta gran charla, ¿cuál es el papel que usted ve en el liberalismo y en los liberales en estos momentos que estamos viviendo actualmente, en el cual sin duda veremos un crecimiento muy exponencial del intervencionismo, porque eso es lo que pasa en todas las crisis? Vamos a ver, yo nunca he dicho que el liberalismo sea sencillo, ¿eh? Si hay algo que sabemos es que todas las crisis animan a los antiliberales. Y esto yo creo que pulsa las cuerdas más remotas de la naturaleza humana, ¿no? De cómo los pueblos primitivos pensaban que si había una tormenta era que Dios estaba enfadado con nosotros, ¿no? Y entonces algo hemos hecho mal, ¿no? Y, y esa actitud primaria se mantiene en todas las crisis. Y entonces en la actual, ¿qué es lo que ha pasado? Como tú decías, pues lo que cabía esperar. La gente ya, yo el otro día le escuchaba a un señor en televisión que decía, dada la pandemia, el capitalismo ha fracasado. Y yo decía, oigan, pero si salió en China, que es una dictadura comunista, les da igual, les da exactamente igual. En el momento que ven una crisis, inmediatamente asignan el mal a la libertad de las mujeres y los hombres e inmediatamente dan con la receta que es recortar la libertad de las mujeres y los hombres. O sea que yo diría que si permanentemente, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, hay que estar siempre vigilantes. En momentos de crisis como la actual hay que estar todavía más vigilantes porque, como tú bien dices, la tentación autoritaria está por todas partes, en todos los países. Estoy seguro que en Ecuador también, en España desde luego, por supuesto que está también. En todos los países del mundo está, y los liberales pues tenemos pues todavía más trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Ese mismo es nuestro trabajo, vigilar que la libertad siga estando donde está, la poca libertad o la mucha libertad que puedan tener los diferentes países. Profesor, pasemos al último bloque, que es de recomendaciones.
Me gustaría unas recomendaciones, ya sea sobre libros, películas, obras, lo que usted crea que ha influido en su descubrimiento académico, intelectual y crea que le pueda servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues yo soy muy mayor, ya tengo, voy a cumplir 72 años, o sea que, que empecé con esto del liberalismo a final de mi veintena, o sea que no sé muy bien qué recomendar. Los, los, eh, los grandes clásicos siempre están bien, ¿no? Y yo supongo que Camino de servidumbre de Hayek es un libro que hay que leer. Hemos hablado ya de, de Karl Popper, hemos hablado de Bastiat, eh, el clásico de Henry Hazlitt, La economía en una lección, me parece que es un libro que está muy bien. Es un viejo clásico, pero sigue estando bien. Los libros de Jean-François Rebel, el liberal francés, están también muy bien. Y después hay autores que son mucho más complejos. A mí el que me gusta muchísimo es Anthony de Jassé, J-A-S-A-Y. Eh, a mí me parece que es el más grande pensador liberal de nuestro tiempo. Por desgracia, ha muerto hace muy poco. Solamente que yo sepa, uno de sus libros ha sido traducido al español, El Estado, en Alianza Editorial. Es un autor que puede ser complejo, pero desde luego a mí es el que más fértil me ha resultado a la hora de intentar entender la complejidad del fenómeno de la libertad y de sus enemigos. Me preguntabas de películas y sí que es bien interesante eso, porque yo no sé bien si hay que elegir, si hay que elegir una película que sea liberal, no sé exactamente cuál elegiría, porque a la gente pues le gusta mucho El Manantial, por el famoso discurso del arquitecto. No lo sé, la verdad. Uno de mis favoritos siempre es El Señor de los Anillos, porque a mí me parece que te da la pista, ¿no? La pista fundamental es que el poder es malo. Es que el poder puede hacer grandes cosas. Ese anillo puede hacer grandes cosas, pero es muy peligroso, muy peligroso. Y esta idea del peligro del poder, mientras que los antiliberales lo adoran, yo creo que es un mensaje que está muy bien. Buenísimas recomendaciones. Y ya para terminar y no robarle más tiempo, quisiera por favor recomendaciones sobre referentes actuales, ya sean liberales o no, pero que tengan algo importante que compartir con todos nosotros en cuanto a referencias académicas o tengan un mensaje potente al quedar. Pues yo creo que si miramos, hay editoriales que se dedican a esto. En España la editorial liberal clásica se llama Unión Editorial. Y yo recomendaría a las personas que nos ven y nos oyen que entren en su página web y que revisen el catálogo, que vayan mirando. Estamos hablando de libros en español, claro, ¿no? Y que vayan buscando. Y en el fondo, decía Popper que la libertad es una búsqueda, ¿no? Vamos buscando la libertad, vamos buscando la verdad, ¿no? Como él dice, hay una expresión que, a tientas, ¿no? Vamos mirando a tientas, así vamos. Y eso yo creo que es un poco lo que hay que hacer, ir buscando, ¿no? No tanto encontrar una luz o un referente o un catecismo, digamos, por utilizar una imagen religiosa. Yo creo que hay que ir buscando, apoyándose en los clásicos. Yo creo que los clásicos que hemos hablado pues son siempre útiles y a partir de ahí encontrar pistas. Y otra cosa que me parece importante, y que creo que habría que terminar con eso, es eh, que tú utilizaste la imagen de la catacumba, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé en esto del liberalismo,
los libros de Unión Editorial eran libros de tapas duras eran libros bastante caros. Y yo me acuerdo de haber hablado con Juan Marcos de la Fuente, las personas que estaban ahí esos viejos liberales de la generación anterior a la mía. Y yo le decía, pero ¿por qué no hacemos libros más baratos? Y me decían lo que decías tú. Si estamos en una catacumba y somos 4, ¿qué más da? Bueno, pues yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Esto ha cambiado muchísimo. Estamos y ha cambiado a mejor. Estamos en un mundo en donde hay instituciones liberales. Estoy pensando en el Instituto Juan de Mariana en España, pero hay muchos otros en toda América que están haciendo una extraordinaria labor utilizando los nuevos medios de comunicación como el que estamos usando ahora para explorar y para divulgar las ideas liberales. Este es un mundo que hay que animar a la gente a que utilice. Cuando yo era joven, como te conté, pues la única forma de ser liberal es que te entregara, tener la suerte de encontrarte con un hombre como Pedro Svart y que te entregara un libro de Popper y te dijera, lea usted esto, que le va a venir bien. Ahora ya el ámbito es mucho más grande, y hay páginas web, y hay otras opciones para que la gente acceda y pueda familiarizarse con el liberalismo. El día de hoy tenemos la ventaja de que tenemos acceso a ese orden espontáneo que hablaba Hayek. Eso es. Que del Internet. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si usted desea añadir algo. Pues no, lo que digo es que me ha encantado charlar contigo y me parece que tú eres un ejemplo maravilloso de lo que estábamos hablando. Y es que hay esperanza porque las generaciones jóvenes ya les gusta el liberalismo, pues eso está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta gran entrevista. Me ha parecido una de las mejores que he hecho. Y agradecerles a todos ustedes que ven periódicamente el canal. No olviden, si les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.